Evangelio según Juan, capítulo 6, versículo 41 en adelante. Dice así: murmuraban entonces de él los judíos porque había dicho: yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían: ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este: del cielo he descendido? Jesús respondió y les dijo: no murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, éste ha visto al Padre. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. No seguimos en la lectura, aun cuando siempre es necesario. Yo supongo que todos vosotros que habéis estado siguiendo esta serie en los diferentes domingos podáis haber leído todo lo que este capítulo 6 encierra para nosotros y que podamos tener una comprensión general del mensaje. Pero para poder centrarnos en lecturas más cortas y por tanto en meditaciones más concretas, pues vemos este pasaje que, como podéis ver, se encierra entre este murmurar del versículo 41 y de esa contención o discusión, pelea verbal que tenían en el versículo 52. Y todo esto dentro de lo que pudiéramos pensar que era la sinagoga, donde allí estaban todos discutiendo y tratando las palabras que nuestro Señor Jesús había dicho, como podéis ver en el versículo 59. Bien, ya hemos establecido algunos principios y supongo que los tenéis en memoria y que los habéis guardado y que los podéis mirar en vuestras notas personales. Y aquí lo digo con un poquito de ironía. Primero, Jesús es el pan de vida. Este es el primer principio que hemos establecido desde las primeras lecturas. Jesús es el pan de vida, no como el maná del desierto, sino como aquel que puede satisfacer las necesidades espirituales de quien quiera venir a él. Y de estas necesidades pasamos a poder tener vida. Y no vida física continua, sino vida abundante, vida eterna. El que viene, dice, y cree en él, tiene vida eterna y resucitará. El Señor Jesús lo resucitará. Versículo 40, y luego lo veremos más adelante otra vez en el versículo 54. Jesús es el pan de vida y, por tanto, en segundo lugar, esto nos llevará a la vida eterna. Y unido en lo que podemos disfrutar aquí y lo que tendremos en la eternidad. Pero el tercer principio o la tercera lección que aprendíamos es que esto solamente puede ocurrir si el Padre los trae. No podemos creer por nuestras propias decisiones porque no es una capacidad natural que nosotros podamos tener
Aquella gente estaba perdido. ¿Cómo es posible que se diga estas cosas? ¿Qué es esto lo que está diciendo? Y nuestro Señor Jesús dice: no creéis porque no venís de mi Padre. Todo aquel que venga de mi Padre, entonces sí va a creer. Venir, creer, por tanto, es una obra total y genuinamente del Padre y nada más. Esto es lo que tendríamos que aprender constantemente en la soberanía y en la gracia de Dios. Dios soberano, Dios lleno de gracia, Dios tiene todo el poder y la manifiesta, permitiendo que hombres como nosotros podamos descubrir a Cristo, que es el pan de vida, y por tanto venir a Él para que podamos tener vida eterna. Estas son las grandes verdades que encierra nuestro pasaje y las que hemos estado meditando y que deberíamos de guardar de manera constante en nuestra mente y en nuestro corazón. Pero lo que nos va a mostrar nuestro pasaje, y así lo vemos en esta tarde, es que en algunos, como en aquellos judíos, produce ciertas murmuraciones. Es importante que veamos el desarrollo que se va a producir por el discurso o el mensaje de nuestro Señor Jesús. No creían, tenían dudas: danos más señales, muéstranos qué es lo que estás diciendo, que hemos visto anteriormente. Ahora en el versículo 41 murmuraban entonces por lo que había dicho: yo soy el pan de vida. Entonces, versículo 52, empezaron a pelear, a contender el uno para con el otro, y podemos ver más adelante, versículo 61. Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: murmuraciones, una vez más, tensiones, e incluso también que algunos de ellos se marcharan. Empezaron a abandonarle. Y no estamos ya hablando únicamente de judíos que tenían curiosidad, sino de algunos que decían creer, y cuando vieron algunas de las enseñanzas empezaron a abandonarle, hasta el punto de que el Señor Jesús tendrá que decirle a sus discípulos: si os queréis marchar vosotros también marcharos, pero mi mensaje no lo cambio. Pero vamos a centrarnos. ¿Qué es lo que está viendo? Las grandes verdades que el Señor Jesús está diciendo. Lo hermoso que es que os pueda decir: vuestras almas tienen sed, vuestras almas tienen hambre, Cristo tiene la solución. Él es el pan de vida. Extraordinario, glorioso, pero en ellos producen dudas y murmuraciones. ¿Alguno de vosotros quiere tener vida eterna? ¿Estáis conformes con lo que tenéis? ¿Queréis algo más? ¿Queréis de verdad el día postrero resucitar de entre los muertos para tener una vida gloriosa? Yo soy la respuesta, yo soy el que resucita. Y aquellos judíos y gente que está escuchando produce en ellos unas dudas y unas murmuraciones. Dudas. Pero no es la primera vez. Si recordáis, desde que hemos empezado a leer o a meditar en este Evangelio según Juan, dudas es algo que ocurre y que va a seguir ocurriendo a lo largo de todo el texto. Cuando estaban en Jerusalén, capítulo 5 de nuestro capítulo, dudas: muéstranos, danos señales. Si nos vamos a la ciudad de Nazaret, podéis ver el Evangelio de Mateo, Evangelio de Marcos, dudas: no sabemos, no entendemos, ¿cómo es posible? ¿De dónde viene este? ¿No conocemos a su familia? Y si ahora nos centramos en esta historia en Capernaum, donde el Señor Jesús también se encuentra, dudas una vez más: ¿cómo es posible? Pero bueno, es que las dudas son normales, y más en el contexto en el que nos estamos encontrando. Son dudas razonables y lógicas. Lo que nos está diciendo aquí en nuestro texto aquellos hombres es: pero bueno, vamos a ver, este que dice que tiene el pan de vida, que ha descendido del cielo, que nos va a resucitar después de los muertos, ¿no es este Jesús? ¿No es su padre José, que todos conocemos? ¿No es este el que está trabajando un montón de años en la carpintería de su padre, Nazaret? ¿No es su madre María? No son sus hermanos fulano y mengano, y que incluso también conocemos a sus hermanas. ¿Cómo va a venir ahora este y nos va a decir que es el pan del cielo y que nos va a satisfacer para siempre? Hombre, si nos lo dijeran a nosotros,
en su contexto, y si estuviéramos allí, pues seguramente reaccionaríamos de la misma manera. ¿Cómo vamos a creer en este hombre que lo hemos visto crecer y desarrollarse en medio de nosotros? Tener en cuenta que aquellos judíos y posibles discípulos que estaban con el Señor Jesús no tenían ni idea de la virginidad de María. Podrían preguntarle y decir, bueno, María no es la mujer de José que ha tenido hijos. ¿Qué es esto que nos dice en otras partes de los evangelios y que ahora nosotros podemos leer? Y que si somos evangélicos creemos como inspiración de Dios, de que el Señor Jesús vino de una mujer que era virgen, por obra del Espíritu Santo, y que por tanto el Padre de Jesús no fue el carpintero, sino que simplemente es el marido de su madre. Que Él realmente viene del cielo, de la obra del Espíritu en una mujer que quedó embarazada y que ni ella misma se lo esperaba. Estas noticias, esta doctrina, nosotros las sabemos porque vienen en las Escrituras y creemos en la inspiración de las Escrituras. Pero cuando se las decimos a la gente natural de la calle y cuando se lo estaba diciendo a aquella gente, los judíos, iban a decir, pero tú ¿quién eres para que nosotros podamos creer? Tu nacimiento para nosotros es uno más. ¿Qué tienes tú para poder venir a nosotros y decirnos estas grandes cosas? Bueno, esta es una lectura normal con respecto a las dudas. Si nosotros vamos a la calle y le decimos a la gente que estamos confiando, fijaros lo absurdo de nuestro mensaje, no lo escondemos, que nosotros estamos confiando en alguien que nació en una aldea miserable, en una zona increíble, poseída por el poder de los romanos, que se llama Belén y que vivió en Nazaret, que era un carpintero de Galilea y que un día salió a la calle diciendo que había nacido de una mujer virgen por obra del Espíritu Santo y que empezó a proclamar el Evangelio diciendo que tenía autoridad y que tenía milagros y que ese hombre extraordinario que es del cielo porque ha estado toda la eternidad y se ha hecho hombre, se dejó maltratar y humillar para ser colgado desnudo en una cruz por los pecados de otros. Y nosotros vamos a la calle y anunciamos este evangelio y ¿no parece absurdo? Bueno, pues esto es lo que estaba produciéndose en aquellos judíos. ¿Cómo este hombre nos va a decir que es pan del cielo, que nos va a quitar el hambre para siempre y que ha venido de Dios mismo y que Él tiene poder para los muertos resucitarles y darles vida eterna? Ahora bien, nosotros hemos visto también en nuestro texto que hay actitudes diferentes. Si recordáis y miráis conmigo, por ejemplo, en los primeros capítulos, en el capítulo 1 de nuestro libro, había un hombre que era un verdadero israelita, que se llamaba Natán, ¿estáis? Natanael, en el capítulo 1. Y cuando le anunciaron que habían encontrado el Mesías o el ungido y la esperanza, Jesús, el hijo de José de Nazaret, versículo 45, Natanael con toda su inocencia, pero también con claridad, dice, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Ahora le dijeron a este hombre, Felipe, le dice, bueno, ven y ve. Y cuando se encuentra con aquel hombre que puede decir lo que ha visto y cómo le ha oído cuando estaba en aquel o bajo aquel árbol a la sombra, entonces su mente se transforma de manera completa. Y dice, versículo 49, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. ¿Veis? Hay dudas, pero Natanael empieza a analizar, ve el contexto, descubre en aquel hombre y se convierte. O pudiéramos decir de aquel encuentro que el Señor Jesús tiene en el capítulo 4 con una mujer de la ciudad de Samaria y cómo le presenta el Evangelio, la mujer corre y habla con sus conciudadanos de la ciudad y los ciudadanos vienen y preguntan, indagan, no queremos saber únicamente de lo que nos está diciendo esta mujer que por cierto es una adúltera y vamos a ir a ver por nuestros propios ojos qué es lo que está diciendo este hombre que está ahí en el pozo, un hombre normal que tiene sed y que se
cansa y que se agota y que tiene un mensaje extraordinario para decirlo, pero vamos a escucharle. Y van aquellos samaritanos, le escuchan, le oyen, le dicen ven y enséñanos más cosas, y cuando ya termina ese periodo de tiempo dice ahora entendemos quién eres tú. Es normal las dudas, pero las reacciones son diferentes. Y tenemos nosotros, vosotros y yo, tenemos que indagar qué diferencia hay entre Natanael y aquellos hombres de Samaria y estos judíos que empiezan a analizar sobre sí mismos y a murmurar en su interior qué es lo que está ocurriendo. Por cierto que son escépticos y tenemos que analizar todas las cosas. Esta palabra de murmuración es como una queja interna. Lo que estaban escuchando, aquellos hombres estaba produciendo un malestar dentro de sí mismos. No es como alguien que está buscando unas respuestas para su vida y sus inquietudes y que de pronto escucha el mensaje y empieza a decir quizá esta sea la respuesta, quizá sea esto lo que yo necesitaba. Pero en este caso, que nos está poniendo aquí de los judíos, lo que está diciendo es me inquieta, me molesta, me produce intranquilidad lo que me está diciendo, no me gusta. Y empiezan con lo que dice en otras palabras, esta misma palabra en el griego que se traduce con altercar, con luchar en su interior. Por una parte, aquellos judíos estaban diciendo, hemos visto milagros. Hemos visto a este hombre alimentar a más de 5.000 personas con un poco de panes y de peces. Y lo hemos visto cruzar caminando sobre el mar. Y lo hemos oído con unas enseñanzas extraordinarias y que habla con la autoridad que no tiene ninguno de los hombres. Esto no lo podemos negar, pero es el hijo del carpintero. Y en ellos hay una lucha entre las cosas que ven y que sienten y las que le molestan, y murmuran, altercan en su interior. Nos va a decir en el versículo 52, entonces los judíos contendían entre sí. Nos podemos imaginar que están dentro de la sinagoga y que aquellos judíos, ya sea en la plaza del pueblo o ya sea en la misma sinagoga, que habían escuchado la verdad de Jesús, empezaban entre ellos a contender, a pelearse. Estaban peleando el uno contra el otro. Es una pelea verbal. Algunas veces la contienda llega a ser física. No creemos que fuera así en este contexto, pero la verdad es que algunos intentarían comprender lo que Jesús era y lo que Jesús decía, y en cambio otros podrían decir, va en contra de nuestra lógica, va en contra de nuestros sentidos, va en contra de nuestras tradiciones, no podemos aceptar lo que estamos viendo. ¿Podéis ver? ¿Podéis sentir esta contienda? Algo que ha empezado en sus propios corazones, esas murmuraciones, esa pelea interior, ahora se transmite en la pelea entre ellos. Tenemos que frenar. Tenemos que razonar estas cosas que estamos escuchando. Y la conclusión, nos parece, por el versículo 64 y el versículo 66, que es sencillamente vamos a dejar todo esto, vamos a olvidarnos de toda esta confusión de doctrina, de idea y de palabra y vayamos a nuestras costumbres y a nuestras tradiciones normales. Esto es normal que os pueda pasar a vosotros y es normal que pase a la gente que conocéis. Vais con un mensaje que es pura revelación, un mensaje que tiene poco de natural y de lógica en nosotros y le estamos presentando y le estamos diciendo a la gente tenéis que creer en este hombre y que vuestra esperanza de salvación y de eternidad es Jesús. Y no os asuste, no os va a sorprender que la reacción de la gente es esto no puede ser, va en contra de nuestra lógica científica. Va en contra de nuestro sentido común, va en contra de la religión que hemos estado practicando hasta el día de hoy. ¿Cómo podemos aceptar en nuestra comprensión del mundo que nos rodea que venga alguien y que ahora nos diga que el hijo de José y de María es en realidad el Mesías enviado por Dios para la salvación del mundo? Esto es inaceptable. Y encima que nos digan que la salvación no es por obra y por esfuerzo de los hombres, que es la pura religión natural que tiene el ser humano, y que nos digan que es una mera confianza o rendición en un hombre que fue clavado en una cruz. Por supuesto que va a haber contienda en el corazón del hombre, quizá en el tuyo.
Y por supuesto que vamos a empezar a discutir y a argumentar para defender nuestra religiosidad o nuestras tradiciones. Pero ¿cómo podemos explicar todo esto? Bueno, el Señor Jesús ya lo ha dicho anteriormente, aunque ahora lo va a decir de manera distinta. No podréis creer si no sois traídos por el Padre. Pero fijaros ahora bien, y vamos a la segunda parte de nuestra historia, de nuestra narración, a lo que el Señor Jesús tiene que responder en medio de esta murmuración que han levantado los judíos, esta lucha interna espiritual y emocional que la gente tiene ante el mensaje y la persona del Señor Jesucristo. Versículo 44. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, fijaros bien en estas palabras, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. Esta es la respuesta. Esto es lo que nos está revelando la grandeza de las Escrituras ante esta murmuración llena de dudas, escepticismo, contención y a veces, desgraciadamente, abandono. Y es que es necesario que el hombre sea traído y sea enseñado por Dios, porque estas cosas no se aprenden por los sentidos de nuestro cuerpo, de nuestra mente, no es por la lógica de nuestro análisis, sino que tiene que ir mucho más profundo, no en contra de estas cosas, pero sí mucho más profundo de lo que podamos entender. No solamente nos dice el Señor Jesús, es que un incrédulo o un pecador como tú tiene que ser traído físicamente por el Padre a enfrentarse a la realidad que es el Señor Jesucristo, sino que además tiene que ser instruido por Dios mismo. Volvemos a leer. Escrito está en los profetas, versículo 45, y serán todos enseñados por Dios. ¿Qué es lo que esto implica? ¿Qué es lo que nos tiene que enseñar esta verdad que trae el Señor Jesús y que la está trayendo desde los profetas en el Antiguo Testamento? Bueno, acordaros de lo que nos dice el profeta Isaías en el capítulo 54, que podéis leer más tarde en el versículo 13. Enseñados por Yahvé, instruidos por Él. No es que uno pueda abrir las Escrituras y empezar a indagar de una manera natural lo que nos dice la palabra de Dios, porque no es suficiente. No es suficiente con que vosotros investiguéis las Escrituras, porque si no viene la obra de Dios o del Espíritu en vosotros, vuestros ojos estarán velados. Podréis estar escuchando las grandes verdades y no llegar a comprenderlas. Jeremías, el profeta Jeremías, también en su libro, capítulo 31, nos dice que Dios dará la ley y la pondrá en la mente y en el corazón. No es que tú traigas, nos dice Jeremías, la ley y la pongas delante de tus ojos y que tú lo veas. Cuando te levantas por la mañana y corres las cortinas de tu habitación y ves que el sol está en el horizonte, dices, ya es de día. No necesitas que venga nadie con un análisis de doctrina para que te lo descubra. Y que cuando ves que el sol se pone por la noche o en el atardecer, tú puedas ya decir el día ha desaparecido y ahora viene la noche. Es pura lógica, sentido común, tus sentidos te lo están demostrando. Pero estas cosas, nos dice, es necesario que vengan de manera distinta. Tiene que venir Dios el Padre y ponerlo en el corazón de cada uno. La ley y la palabra del Señor tiene que ser implantada por Dios mismo. O nos lo dice más adelante el profeta Ezequiel en el capítulo 36. Es necesario para este pueblo que en verdad tenga un corazón nuevo, ya no de piedra y endurecido, sino como un corazón de carne, para que pueda morar en él el espíritu nuevo que yo le tengo que dar. Porque es que las cosas que tenemos que ver con respecto a la eternidad, que tenemos que ver con respecto a Dios o nuestro estado espiritual, no es únicamente por el análisis de las situaciones. Podemos ver hoy en día que ciertas cosas son delitos y que necesitan por sentido común que uno las pague en la prisión.
La violencia es violencia en este país y en cualquier otro país. Que el insulto es un insulto y que hay cosas que son de pura lógica y no necesitamos que venga nadie porque tenemos una conciencia, lo que nos dice, lo que es pecado y lo que no es pecado. Pero hay otras cosas, otras verdades que no se podrán entender, no se podrán comprender si no hay un corazón nuevo, donde pueda morar un nuevo espíritu para poder analizarlas. Por tanto, tenemos Isaías, y tenemos a Jeremías, y tenemos a Ezequiel, y tenemos a Joel. ¿Recordáis a Joel, muchos de vosotros, que es necesario que Dios derrame de su espíritu para que nosotros podamos comprender y podamos hablar y profetizar la palabra de Dios? Porque estas cosas no se hacen de manera natural. Nosotros podemos ir al mundo y podemos ir a la gente y hablar estas grandes verdades y abrir las Escrituras, y debemos de hacerlo. Como lo hace el Señor Jesús, tenemos que ir a la gente y decirle: Cristo es la esperanza para los pecadores. Cristo es el único camino de salvación. Si queréis la verdad la encontráis en Cristo. Estas cosas las tenemos que decir. Él es el pan de vida que da eternidad y resucita a los hombres. Pero por mucho que nosotros vayamos y por mucho que repitamos estas verdades y por mucho que las podamos analizar, es necesario, nos dice el Señor Jesús, que sean traídos por el Padre y que sean instruidos por Él. Se ve también a lo largo de todo el Evangelio. En el capítulo 3 ya lo veíamos, lo veremos más adelante, en el capítulo 14. Estas cosas solamente las podremos comprender cuando el Espíritu de Dios las revele de una manera más clara. Es como si estuviéramos viendo de una manera muy transparente la obra del Señor Jesús, un paisaje que se nos presenta igualmente de claro, pero no podemos llegar a comprender la esencia de su riqueza hasta que algo se opere en nuestras conciencias o en nuestro espíritu, que solamente puede venir de Dios. Lo tenemos delante de los ojos, aquí está, Cristo. Está delante de ellos. Ya han visto los milagros, ya han conocido sus palabras, pero no lo pueden entender en su corazón porque es necesario que fueran instruidos de parte de Dios. Y entonces nosotros pudiéramos decir, ante este mensaje que es pura revelación de Dios, que es sobrenatural, que va en contra de toda lógica, que no se puede entender por los sentidos comunes de la gente, pero que necesitan a cambio el poder de Dios que instruya y que obre, que pueda cambiar el corazón, que pueda traer la ley, ponerla en el corazón, que pueda traer una mente nueva y un corazón nuevo. Y todo esto por obra de Dios. ¿Qué sentido tiene que prediquemos el Evangelio? Bueno, fijaros bien, porque ante las murmuraciones, volvemos otra vez a nuestro texto, ante los que murmuraban entonces en su interior de todo lo que estaba ocurriendo, ante las palabras del Señor Jesús, el Señor Jesús ha dicho: bueno, no venís a mí para creer porque debéis de ser traídos por el Padre, y que es el Padre que os tiene que instruir, porque lo dice así los mismos profetas en el Antiguo Testamento. Pero nuestro Señor Jesucristo entonces sigue proclamando. Dice, versículo 45, escrito está en los profetas y serán todos enseñados por Dios, así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de Él viene a mí. ¿Verdad? Si alguno acepta el Evangelio o la buena noticia o me acepta a mí, es porque el Padre ha obrado en ellos. Pero sigue entonces en nuestro Señor Jesús. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vamos a ver, Jesús nos dice aquí, no sigas repitiendo este mismo mensaje acerca de ti mismo si acabas de decir que para entenderlo y creerlo es necesario la obra del Padre. Y el Señor Jesús, lo podríamos escuchar con una claridad tremenda, está diciendo, no vais a comprender y no vais a creer, no vais a venir a mí si el Padre no os trae. De todas maneras yo os digo y sigo diciendo, soy el pan de vida. Aun cuando yo entienda que es la obra de Dios y que tenéis que ser instruidos por Dios, yo sigo repitiendo, no hay esperanza fuera de mí. Yo soy la salvación. Yo soy el pan que viene del cielo. Yo soy el que os va a quitar el hambre. Yo soy el que os va a cruzar por el umbral de la muerte. Yo soy el que va a traer la resurrección.
Y ellos, los judíos, seguirían sin entender. No va a ser él como el maná que tomaron los judíos, dice. Del maná que vosotros comisteis, volvisteis a morir. Ahora el que coma de mí, no morirá. Lo que estaba diciendo antes, ahora nos trae algo incluso más sorprendente. Lo analizaremos otro día, pero fijaros lo que nos está añadiendo aquí. Dice, si ya es incomprensible que entendáis que yo soy el pan de vida, ahora os voy a decir, vosotros incrédulos que sois incapaces de creer, tenéis que comer mi propia carne si queréis vivir, tener vida eterna. Está añadiendo, versículo 51, en su segunda parte, algo mucho más increíble que les va a producir estupor a los judíos. Versículo 52, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? ¿No os parece que el mensaje del Señor Jesús va en contra de todo lo que pudiéramos esperar y de toda lógica? ¿No podríamos pensar de que tendríamos que suavizar, así decirle al Señor Jesús, mira, suaviza tu mensaje, ve en otra dirección, porque por aquí hay un callejón sin salida? No vamos a convencerlos. Hombre, si estuviéramos hablando de quien está conmigo le voy a enseñar un mejor camino para caminar en esta vida, le voy a dar unos principios básicos de ética donde va a transformar su comportamiento de vida y va a solucionar muchos problemas que tiene de adicciones, etcétera, etcétera, quizá pudiéramos así de alguna manera conquistar a esta gente judía. Si le dijéramos, bueno, aquí tenéis vosotros la religión de los rabís que os instruyen en las sinagogas, pero yo voy a enseñar unos nuevos métodos de instrucción y de formación, quizá pudiéramos ganar algunos de ellos para nuestro grupo. Pero no, lo que hace el Señor Jesús es, no podéis creer que yo soy del pan de vida, bueno, pues para que sepáis ahora me tenéis que comer. Sabemos nosotros que está haciendo una referencia a su muerte, que más adelante se nos va a revelar como aquel que ha venido a morir por los pecadores. La ofrenda de su cuerpo. Imaginaros que el Señor Jesús ahora, a aquellos judíos que estaban en la sinagoga, les tuviera que enseñar que era necesario que Él fuera a Jerusalén y hacerse el Cordero de Pascua y morir en una cruz para redimir los pecados de aquellos que miraran a la cruz y confiaran en ello. Más sorprendente todavía, no estaban preparados para escuchar todavía lo que era la muerte de Jesús y su venida a Jerusalén para morir por el pueblo. Pero aquí ya nos está dando una información que es imposible de aceptar de manera natural. Y aún así el Señor la está trayendo. ¿Cómo van a comprender con sus mentes judías en su contexto de aquella aldea o pueblo de Nazaret en medio de Galilea ante unas tradiciones tan extraordinarias del pasado de que aquel hombre, el hijo de José y de Marías, el carpintero que conocían de siempre, era el pan de vida dada por Dios y que era la única esperanza si no venían a él y lo comían? Pero esto es lo extraordinario que nosotros tenemos. Este es el poder del Evangelio. He aquí donde viene nuestra esperanza. Y lo aplicamos para nosotros los que somos creyentes, los que somos discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que ir a proclamar un Evangelio que no es natural, pero con la convicción de que Dios puede abrir el corazón de la gente para que lo reciban. No vamos con nuestros medios naturales, diciendo, vamos a hacerlo de manera clara, vamos a poner las palabras adecuadas, vamos a poner la música de ambiente que sea necesario para que aquella gente sea convencida emocional o intelectualmente. No, nosotros vamos a anunciar el Evangelio que hemos recibido en la esperanza de que Dios tenga misericordia y abra el corazón de la gente para que venga el Señor Jesucristo y crea en Él. Así que de la misma manera yo, en esta tarde y en este lugar, a la misma vez que estoy rogando a Dios que abra tu corazón, te digo a ti, incrédulo, abre tu corazón y recibe el Evangelio del Señor Jesucristo. Pondré toda mi fuerza y todo mi afán de convicción para decirte lo que tú necesitas es al Hijo de Dios hecho hombre,
que no importa lo sorprendente que sea ante tus ojos o ante tu intelecto. Dios se ha hecho hombre para morir en una cruz y así pagar por tus pecados. Y no me importa que tú no lo entiendas o no lo comprendas, porque a la misma vez suplico a Dios que instruya tu corazón para que puedas comprender este mensaje glorioso. Leer en el Salmo 119, versículo 18. Es la petición de un hombre que le dice a Dios: abre mis ojos para que pueda meditar en tu palabra. Esto es lo que tienes que pedir, seas quien seas, en esta tarde. Pídele a Dios que abre tus ojos. Pídele a Dios que te haga sensible, que te haga entender, que te haga comprender, para que puedas ver las Escrituras y el mensaje del Evangelio desde otra perspectiva, desde un corazón transformado y renovado, con la presencia del Espíritu en tu corazón. Te puedo decir en esta tarde, necesitas creer. Cristo es el pan de vida. Y si vienes a Él, nunca más tendrás hambre. No solamente esto, sino que va a satisfacer toda tu necesidad espiritual, porque va a borrar tus pecados y te va a entrar a las puertas del cielo para toda la eternidad. Y aun cuando esto parezca sorprendente, tengo la convicción, a la luz de la palabra, que si en esta tarde o en cualquier día de los que puedan venir, si Dios en su misericordia abre tu corazón, no podrás resistir este hermoso Evangelio. Nosotros los creyentes proclamaremos el Evangelio deseando que tú lo aceptes, pero deseando que el Señor a ti te prepare. Amén. Amén.